Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy nuestro grupo va a exponerles acerca del estilo internacional y un poco sobre sus repercusiones e influencias sobre el urbanismo y la arquitectura costarricense. La estructura de contenido para esta investigación se basa en 5 puntos principales. Los 2 primeros asociados a la contextualización del estilo internacional, su caracterización, influencia de la escuela de Bauhaus. Luego tendríamos lo que sería el caso costarricense, el estilo propiamente aquí en Costa Rica. En el tercer punto tendríamos la evolución de la arquitectura en el contexto costarricense, un poco de sus hitos históricos, influencias y consecuencias tanto de su contexto político, social como cultural. Y luego en los últimos 2 puntos estaríamos sintetizando lo que sería un análisis comparativo de los centros históricos en América Latina, el caso de estudio mexicano versus el caso costarricense, y a manera de conclusiones estaríamos reflexionando un poco sobre el valor identitario palpable y reconocible en ciertos espacios urbanos arquitectónicos versus otros que no han podido alcanzar esta síntesis debido a diversidad de diferencias sociales y la construcción de sociedades con convicciones distintas en el manejo de la construcción de ciudad. Para comprender y caracterizar el estilo internacional debemos tener claridad de cuáles corrientes ideológicas y filosóficas estuvieron vinculadas a la constitución de este movimiento. Entre ellas sobresalen la escuela de Bauhaus. Es importante destacar que esta escuela tuvo diferentes épocas históricas donde sus ideas fueron transformándose de acuerdo a sus expositores. Para el caso del estilo internacional sobresale lo que sería el periodo de 1925 a 1928, donde los principios fundamentales se basaban en la sencillez, el funcionalismo y la responsabilidad social. En este momento, Bauhaus establece una unificación entre lo que sería artesanías, arte y arquitectura, minimizando lo que sería la voluntad individual de sus creadores y un interés por establecer principios pedagógicos claros. Su objetivo era establecer formas del cómo se enseña el arte, cómo se enseña la arquitectura, y por ende tenemos como consecuencias figuras tipificadas que en lugar de concebirse como productos estandarizados de procesos de industrialización, en realidad se tratan de una síntesis de la madurez conceptual y objetividad que tenía la unificación de estas 3 partes. Como consecuencia de los principios establecidos por la escuela de Bauhaus, el estilo internacional se comprende como un movimiento arquitectónico que busca resolver las necesidades económicas y funcionales del programa arquitectónico. También acá se comienza a observar una exaltación por los nuevos sistemas constructivos en donde sobresale el marco rígido, el uso del hormigón, el vidrio, el acero, y en lo que se refiere a la composición de las edificaciones, una planta libre con el uso de pilotes, también líneas simples, preferencia por lo ortogonal y por supuesto lo que sería la ausencia total de toda ornamentación. Un ejemplo claro de este estilo sería lo que es la Villa Savoie realizada por Le Corbusier en 1929, que como podemos observar en la imagen, lo que se busca es esa sencillez, la búsqueda por pureza, simplicidad de lo que sería la resolución arquitectónica, y aquí es donde comprendemos el por qué la función sigue a la forma y el principio que dirige este movimiento. Otro de los eventos históricos que parece importante recalcar es la constitución de la Carta de Atenas. En esta se establecen los principios urbanísticos predilectos por el estilo internacional y lo que sería una discusión sobre el vocabulario arquitectónico universal, que como se expuso en la diapositiva anterior, lo que busca es esa simplicidad, una arquitectura prototípica, la cual rechaza las condiciones preexistentes de su contexto y lo que busca es esa conjunción de objetividad universal. También otro principio que aquí es muy importante recalcar es el que sería la tabula rasa, que la tabula rasa hace referencia a la eliminación de todo lo preexistente, tener un nuevo comienzo, un canvas en blanco y ausencia de lo que en el caso latinoamericano estaríamos viendo como realidades, como lo que sería la divergencia de las producciones urbanas arquitectónicas debido a la tropicalización que se requiere y por supuesto en lo que sería su contexto político y económico, lo que sería el subdesarrollo y las consecuencias asociadas a agendas políticas específicas, como lo fue el caso de Brasilia. De manera muy puntual, aquí podemos ver una imagen del caso de Brasilia,
donde observamos los principios de tabula rasa y un lenguaje arquitectónico universal muy claro en lo que sería la constitución de las torres que vemos acá a lo largo de toda la imagen, así como la constitución de una ciudad permanente y de carácter monumental. Aquí se dio una pérdida total de la escala peatonal y además de eso un desapego del pasado, debido a la agenda política que lo que buscaba era constituir una ciudad que a través de su imagen hablara del progreso de Brasil. Lo que se consiguió fue justamente una ausencia de las localidades que aquí existían y la constitución de una ciudad sin identidad que en este momento tiene graves problemas debido a su planificación urbana basada en el movimiento moderno y los principios de la Carta de Atenas. Es importante comprender que a pesar de que la influencia del estilo internacional podría rastrearse desde la década de 1920 con lo que sería la escuela de Bauhaus, Costa Rica no recibe su influencia hasta la década de 1950 posterior a la Guerra Civil del 48. Como consecuencia de la guerra, Costa Rica se encuentra inmersa en una condición política donde el Estado paternalista busca una institucionalidad dominante. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la agenda política aislada lo primero que comienza a hacer es construir edificaciones de carácter gubernamental con este estilo arquitectónico prototípico. Esto como resultado de que la arquitectura internacional se comprendía como la arquitectura del desarrollo, muy similar a lo que parecía en Brasilia. Lo que pasa es que acá también lo que se observa de manera paralela es la construcción de una ciudad disruptiva con el pasado. Aquí seguimos observando lo que serían los rezagos de principios como la tabula rasa en la destrucción de edificaciones como lo que sucedió en 1958 con Figueres Ferrer y la destrucción de lo que sería el Palacio Nacional. Además, si lo tuviéramos que trasladar hacia el presente, todavía vemos esta misma problemática con proyectos propuestos como lo que sería ciudad-gobierno. De manera muy puntual, como pueden ver en la imagen, la ciudad-gobierno sigue hablándonos de un rezago del estilo internacional, geometrías muy puras, preferencia por el acero, estas fachadas de vidrio gigantescas que nos hablan poco de la tropicalización que se requiere en Costa Rica, también pilotes y plantas libres en los primeros niveles y por supuesto, ¿qué más? Un rechazo a las localidades y el pasado existente. El proyecto ciudad-gobierno requiere de la reestructuración de 4 manzanas que, como se puede observar en esta imagen, no están contemplando un análisis de la condición preexistente, sino la tabula rasa de aquello que concebimos como poco funcional. Actualmente, este proyecto, la mayor preocupación que nos propone es si los arquitectos tenemos realmente una postura crítica al respecto, si los urbanistas de nuestro país realmente comprenden cómo funciona nuestra ciudad y cómo se comporta nuestro casco urbano, o si simplemente estamos actuando todavía bajo la influencia del movimiento internacional y la imagen prototípica de la ciudad de desarrollo. Evolución de la arquitectura en Costa Rica. Es necesario exponer el proceso evolutivo que tuvo la arquitectura en Costa Rica, como contribuyente a la construcción de una cultura arquitectónica misma que conforma aspectos tecnológicos, artísticos, económicos y de raíces sociales antropológicas en el marco urbano y territorial. Costa Rica con su arquitectura refleja un fenómeno que se ha caracterizado en el desarrollo cultural y artístico del país. La identidad misma se ha visto interferida por un constante bombardeo e intercambio de opiniones, aspectos sociopolíticos, ideales utópicos, maneras de ser, cultura pop, consumo de artes plásticas y musicales, olvido de las raíces, entre otros. Mismo caso que ocurre con el tema en cuestión. 3 etapas de diseño constructivo surgen en el siglo XX. La primera etapa arquitectónica corresponde a la del movimiento moderno de base racional funcionalista, el Art Deco. Posteriormente, aquella creada a partir de arquitectos formados en el exterior de nuestro país. Por último, la de arquitectos formados en la Escuela de Arquitectura de la UCR, formados y enriquecidos por esos arquitectos mencionados en la segunda etapa. Las diversas situaciones políticas y sociales entre los años de 1930 y 1950, además de los vaivenes de las crisis económicas, contribuyen a una arquitectura renovada que terminará por imponerse en el país, apoyándose de la actividad del Estado, así como en el incipiente empresariado de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Después de los sucesos políticos del 48, Costa Rica inicia un periodo de crecimiento y de desarrollo económico interno, periodo que se caracteriza por la creación de instituciones por parte del Estado. Los arquitectos que tenían a cargo estos proyectos se habían formado en el exterior, particularmente en México y en Estados Unidos. Una identidad latinoamericana impone algunas normas en la arquitectura costarricense que rompen aún más con la identidad del país. Por ejemplo, el arquitecto Jorge Grande
Cané, en el año 1988, publica que se nos presenta una tradicional arquitectura de México como ideal para una obra de identidad costarricense, en desmedro de una arquitectura propia con matices locales y con la satisfacción de crear producto que ha salido de nuestras fuentes. Centros históricos en América Latina y análisis comparativo entre Costa Rica y México. Los centros históricos fueron en su momento los lugares de mayor densidad de población, en los que se desarrollaban la mayoría de actividades culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas. Poseen características muy complejas en cuanto a dinamismo social, reactivación económica, intereses políticos, entre otros. Fue a mediados de los años 80 cuando diversos centros históricos latinoamericanos fueron declarados patrimonio por la UNESCO, acrecentando las políticas de conservación. En un artículo escrito por la arquitecta Alejandra González, menciona un tema que explicaría un poco lo que sucede en centros históricos menos conservados, como es el caso de San José, Costa Rica. Expresa que anteriormente las ciudades poseían un gobierno único y general, que posteriormente, por el crecimiento poblacional y el comercio, surgen nuevas centralidades y se separa el centro histórico del urbano. Resulta que la periferia se empieza a alimentar de edificaciones más acordes a la vida contemporánea. Las callejuelas históricas dejan de ser una opción para el tráfico moderno. Los servicios básicos y opciones de vida son más favorables en otros espacios de la ciudad, lo que provoca que el centro histórico pierda relevancia. Son muchos los arquitectos, incluida la Escuela de Arquitectura de la UCR, quienes se han manifestado en contra de algunas de las decisiones que han tomado los gobiernos de turno en cuanto al tema en cuestión. Un ejemplo claro es el del edificio brutalista de la actual Asamblea Legislativa. En un sugerente artículo escrito por el arquitecto y académico Álvaro Rojas, se ponen de manifiesto algunas de las teorías sobre la falta de políticas y deterioro de los centros históricos, en este caso el josefino. En cuanto al estilo arquitectónico, refiere una serie de insulsas e insostenibles cajas de vidrio, creando un absurdo paisaje antitropical. En cuanto a la movilización social, empezaron a abandonar sus residentes allá por los tardíos años 80 e inicios de los años 90 del siglo pasado, dejándolo con una población que ha fluctuado alrededor de unas 30.000 a 50.000 almas. Por último, lo referente a la política, ese rico centro histórico está dilapidado, tugurizado, marginado, abandonado y expuesto al crimen. Todo por la desidia política respecto al centro de la ciudad. Un buen ejemplo de comparación con otras ciudades de Latinoamérica es la ciudad de Morelia, Michoacán, México, ya que tiene una excepcional planificación urbanística. La historia arquitectónica de esta ciudad puede leerse en sus más de 200 edificios históricos, los cuales fueron construidos con piedra de color rosa que es característica de la región. Estos monumentos ponen de manifiesto la magistral y eclesiástica función del espíritu medieval como elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Esta ciudad de Morelia anteriormente se llamaba Valladolid, la cual fue construida durante la Nueva España en el siglo XVIII, en el cual ya venían con una estructura muy específica para que todas sus cuadras estuvieran perfectamente calzadas y tuvieran un centro histórico perfectamente ubicado. En el año de 1991, la UNESCO declaró esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Dicho reconocimiento se basa en su trascendencia histórica, su legado y la cultura de la región. Desde hace mucho tiempo se han tomado medidas de protección legales que contribuyan a la conservación integral de los monumentos, edificios, fachada y en un alto porcentaje que se conserve tal y cual se construyó en su momento. A partir de dichos momentos históricos, los distintos gobiernos han emitido reglamentos y decretos en función a la conservación y protección de los estilos arquitectónicos que se sitúan en esta ciudad. Por ejemplo, el reglamento para la conservación del aspecto típico y colonial de la ciudad de Morelia con carácter estatal. En este decreto, desde ese momento, se ha conservado para que ninguna fachada o edificio arquitectónico sea destruido. Sin embargo, esto ha favorecido para que el centro histórico actualmente sea uno de los más importantes en toda la República Mexicana.
Actualmente, con esta replanificación urbanística en la ciudad de Morelia y con su conservación del centro histórico, ha contribuido una gran ventaja positiva. Primero, al convertirse en una de las ciudades más importantes de México y por ende ha provocado un impacto directo al turismo, tanto local como internacional, al tener una atracción para conocer la ciudad, las tradiciones, su cultura y además actualmente es reconocida como la ciudad creativa, tanto de la música como de las artes y su gastronomía. Algo muy interesante de la ciudad de Morelia es que en la actualidad, a pesar de que exista una modernidad, se sigue conservando las fachadas, lo cual es muy importante de reconocer porque hay reglas específicas para que no haya contaminación de publicidad. Además que los gobiernos tienen convenios con las personas dueñas de estos edificios o casas para contribuir de alguna manera a la conservación y mantenimiento de estas edificaciones. Y bueno, nosotros a este punto vamos a hablar de unas condiciones estilísticas de la arquitectura costarricense, que uno dice que el vacío que se da en la cultura arquitectónica de Costa Rica o una falta de especificidad se da al inicio en el periodo entre los amerindios y la colonia, porque estas dos influencias generan un tipo limbo donde Costa Rica no logra crear algo que sea costarricense y que sea un aspecto cultural muy específico en la arquitectura. Pero de este periodo colonial lo que sí sale es las estructuras a base de adobe, que son muy conocidas como costarricenses, que se da por una combinación entre el conocimiento amerindio y el conocimiento español. El amerindio en el trabajo de barro en sus arquitecturas y en el español con el material del adobe, que se pueden identificar en la parroquia San Blas de Nicoya y la agonía de Liberia y la ermita de Quircot. Y también en la parte del Valle Central, como para dar más elegancia a los terrenos, se sigue un estilo neoclásico que se ve influenciado por Francia. Entonces cuestiones como una arquitectura que sigue lo clásico griego o romano, entonces como muchos curvos y ese tipo de cosas que se ve o se veía por lo menos en el Teatro Nacional y en el Palacio Nacional. Habían otros tipos de movimientos históricos que ayudaron a construcciones, como ocurre con el estilo ecléctico, que busca basarse en movimientos históricos como el barroco, el oriental, el modernista, el neoclásico, y lo construyen a base de una base geométrica neoclásica, que ocurre como el edificio de correos de tanto de Limón como el de San José. Entra la influencia de la revolución industrial para 1890, que es cuando se empieza a estandarizar y popularizar el uso del acero como una buena base de construcción, y que en nuestro caso es cuando ya el adobe deja de utilizarse por ser un material que no es muy resistente ante cuestiones naturales como el terremoto de 1880. Antes de la guerra civil de 1948 en Costa Rica se ven dos tipos de manifestaciones, que una se ve en diferentes parroquias e iglesias, que era un estilo victoriano, iglesias San Rafael de Heredia o la Mercedes de Heredia, por ejemplo el cuartel de Cartago, que también se ve este estilo, y otro estilo que era como más modernista, de estilo Art Nouveau, que era más peculiar porque este estilo era mucho más como privado y mucho más seleccionado. No era usado para construcciones comunales, sino que fue específicamente para estructuras específicas, como la casa Jiménez de la Guardia. Y ya es entonces que a partir de 1948 que el Partido de Liberación Nacional entra en el poder, Costa Rica empieza a seguir el modelo internacional de la arquitectura, que como ya hemos estado explicando es un modelo que busca darle el beneficio más que todo a la economía detrás de la estructura, el valor cultural de la estructura. Se ven diferentes en edificaciones que ya conocemos, como la Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social, el INS, o los bancos como el Banco de Costa Rica o el Banco Central, que ese estilo internacional normalmente ignora mucho de los aspectos culturales, pero ya en Costa Rica, dice el autor Ramón Pendones de Pedro, se está viendo influenciado
ahora sí por contextos específicamente costarricenses, como nuestro cambio de clima y nuestras cuestiones ambientales de terremotos y demás. El autor dice que ya este estilo internacional se está viendo afectado por un regionalismo crítico y ya una arquitectura más bioclimática, que nos explica básicamente que aunque estemos atrapados en un estilo internacional que mata bastante la cultura, Costa Rica parece estar teniendo un remonte de lo cultural y lo que es específicamente costarricense, y ya está como empezando a crear estructuras que uno dice que esto es un estilo costarricense siguiendo el estilo internacional. Y entonces, para finalizar, se concluye primero que todo: Costa Rica tiene una gran falta de identidad arquitectónica. Partes de cultura que están detrás de la arquitectura se ignoran y se respetan, y se están creando edificios que lo que buscan es nada más un beneficio económico y no buscan dar algo más a la cultura. Además, que los aspectos de la marca país, del Costa Rica Verde, de todas estas promociones para turistas, no caen dentro del aspecto urbano y arquitectónico de Costa Rica. Otra razón por la que se irrespeta: hay una desconexión entre lo que es el habitante de Costa Rica, el paisaje que se presenta y la historia de estas arquitecturas de Costa Rica. Con respecto al caso mexicano y con la línea temporal de estilos de Costa Rica, se ve que nuestra nación necesita un nuevo vocabulario que les permita traer lo que antes era en la arquitectura, pero que a pesar de esto se nota que hay una nueva mirada, hay una nueva dirección que Costa Rica está tomando con respecto a las arquitecturas contemporáneas, que puede que lleguen a una imposición de una imagen de lo que sí es Costa Rica. Acá adjuntamos las referencias bibliográficas sobre nuestra investigación. Muchas gracias y hasta acá nuestra presentación.